Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. En el siguiente podcast voy a hablar del denominado Día de la Liberación, que es como Donald Trump llamó a su nueva política de aranceles virtualmente universales. No queda claro de quién requería ser liberado Estados Unidos. Por lo pronto parece haberse liberado del sentido común a nivel gubernamental. Pero hoy quería continuar con el tema de los lugares comunes cerrados que existen respecto al papel de las mujeres en el mercado de trabajo, a raíz de la declaración del congresista Bustamante a las que me referí en el podcast anterior. Y quería comenzar este podcast con una cita que probablemente más de uno de los oyentes de este podcast reconocerá. La cita es la siguiente: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras debilidades, sino de sus ventajas. Solo el mendigo depende principalmente de la benevolencia de sus conciudadanos. El autor es Adam Smith. La cita está en el libro fundamental de Smith, Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y junto con la metáfora de la mano invisible, que solo aparece una vez en todo el libro, esta cita, junto con esa metáfora, constituyen el origen del denominado Homo economicus, un individuo que actúa movido por el interés propio y que emplea la razón como medio para conseguir sus fines, sus intereses. Acá voy a aclarar de antemano que en teoría de los sentimientos morales, Adam Smith reconoce que la conducta humana puede tener motivaciones distintas a la del egoísmo y que el bienestar ajeno, por lo menos de las personas cercanas, familiares directos, por ejemplo, también es importante para explicar la conducta de las personas. Pero en el resto de su obra, o por lo menos cuando habla de temas económicos, eso no necesariamente aparece. Y podríamos decir que incluso para Smith el egoísmo es la motivación fundamental, cuando menos, de la conducta económica de las personas. Ahora, si ese es el caso, ¿era el egoísmo la fuente de la cena de Adam Smith? Porque empieza diciendo que la cena o el alimento no proviene de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, sino de su interés propio. Bueno, para responder a la pregunta, en el caso de Adam Smith, una autora sueca, si mal no recuerdo, Catherine Machal, eh, publicó un libro con el siguiente título: ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y la respuesta es que, si bien Smith dependía, como sostenía en su libro, de la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero para su cena, también dependía de Margaret y Janet Douglas, su madre y su prima, que eran quienes cocinaban para él y que nunca le cobraron por cocinar para él. Es decir, el alimento de Adam Smith no dependía únicamente del egoísmo de quienes le vendían los ingredientes, sino también de la benevolencia de las mujeres de su familia, por lo menos las dos mencionadas, que no aparecen en la obra en buena medida porque aquí es donde ya vemos algo que va a ser muy común luego: la idea de que la economía es algo que ocurre en el ámbito público, los intercambios voluntarios en el mercado, por ejemplo, a diferencia de la abnegada labor en el ámbito doméstico de su madre y su prima. Esas son actividades privadas, no públicas, y la economía no se mide en ese ámbito, o no se medía. Porque en décadas recientes ya hay intentos de incorporar en la medición del Producto Bruto Interno el denominado trabajo doméstico. La prueba de que es un trabajo que añade valor es que, si en lugar de depender de que su madre y su prima le cocinaran gratuitamente por abnegación y devoción a la familia, Adam Smith hubiera tenido que contratar una cocinera por un sueldo, pues
esa cocinera y su ingreso habrían sido contabilizados en el PBI. No se contabilizaba el trabajo de su madre y luego en menor medida de su prima, al fallecer su madre, sencillamente porque no había una remuneración monetaria, pero no porque no fuera un trabajo que generase valor. Y claro, la pregunta de por qué es lícito cobrar por algunos trabajos, algunas actividades laborales que generan valor y no otras, para decirlo con claridad, es algo que muy pocos se preguntaban antes del feminismo, ¿no? Y claro, aquí el tema es que en la mayoría de sociedades contemporáneas se consideraba que era misión de las mujeres en general y de la madre en particular el cuidado de la familia. Y eso limitaba su capacidad de trabajar en el mercado laboral, de participar del mercado laboral. Ahora, no siempre hubo una disyuntiva, incluso en las actuales sociedades desarrolladas, en Europa fundamentalmente, pero también en Estados Unidos, entre trabajo remunerado y trabajo doméstico para las mujeres. Entre el siglo XVII y mediados del XIX, la mayor parte de la producción manufacturera en Europa se realizaba en los hogares. Las personas recolectaban la materia prima y algunos implementos de depósitos de las empresas y se les pagaba por unidad de producto, no por horas trabajadas. Y esto permitió que en su momento muchas mujeres trabajaran en el hogar, pero simultáneamente pudieran generar un ingreso, ¿no? Eh, eh, la, el traslado de la producción manufacturera al ámbito de las fábricas cambió esta situación. Pero incluso en los actuales países desarrollados, y hay cifras de qué proporción de la producción se hacía en las casas, en el ámbito manufacturero, tanto en Francia como en Estados Unidos, hasta donde he revisado, pero digamos, hasta el siglo XVIII, XIX, fines del XVIII de hecho, una mujer podía trabajar en la casa generando un ingreso mientras realizaba las labores domésticas. Esa división del trabajo en donde la generación del ingreso se vuelve una labor fundamental, aunque no nunca exclusiva del padre, y la madre se dedica en lo esencial al cuidado de la familia, es relativamente reciente, repito, incluso en países desarrollados. Y eso es lo que hace discutible la interpretación que economistas como el premio Nobel Gary Becker hacían de la división del trabajo en la familia. Para empezar, era curioso que utilizaran la familia como unidad de análisis cuando la unidad de análisis habitual en la economía contemporánea es el individuo. Las decisiones en principio las toma el individuo, no entidades colectivas que no tienen mente propia. Pero aquí sí usan la familia como unidad de análisis y la conclusión a la que se llega es que si en la mayoría de sociedades en su momento la mujer era quien asumía la virtual totalidad del trabajo doméstico, por oposición al trabajo remunerado que era realizado en la abrumadora mayoría de casos por el padre, eso debía reflejar, como vimos en el caso del congresista Bustamante, uno de dos hechos. O bien los hombres tenían mayor aptitud para generar ingresos fuera del hogar, o bien las mujeres natural y espontáneamente eran más proclives a trabajar en el hogar, dejando de lado la oportunidad de trabajar, digamos, generando un ingreso fuera de la vivienda, fuera del hogar. Eh, y que claro, que esta era una división racional del trabajo con el propósito de maximizar la utilidad no del individuo, sino de la familia, dadas las preferencias y restricciones que enfrentaban los miembros de la familia. Es decir, dado que las mujeres, según esta visión, preferirían en mayor proporción que los hombres el trabajo doméstico y que en cualquier caso no estaban tan calificadas como los hombres para generar un ingreso fuera del hogar. Eh, el tema es que esto se ha demostrado con el paso del tiempo una visión equivocada de esa división del trabajo. Eh, Antes de pasar a ella, sin embargo, un dato adicional. En un libro introductorio a la teoría de juegos, en donde, como es habitual en la teoría económica,
se asume que los seres humanos tienen preferencias idiosincrásicas, o sea, nacen con determinadas preferencias y las mantienen a lo largo de su vida, y ese libro añadía lo siguiente, ¿no? Diferenciando la teoría de juegos y la teoría económica moderna del utilitarismo victoriano. El texto decía, la teoría moderna rechaza cualquier intento de explicar cómo se comportan los individuos en términos de qué pasa dentro de sus mentes. En un minuto voy a ver por qué esto es un problema. Pero en todo caso habría que suponer que si en 2014, como de hecho era el caso, solo había 12% de profesores mujeres en la carrera de economía en los Estados Unidos, eso debía ser producto, como dijimos, o bien de que los hombres tienen ventajas comparativas en el ejercicio de la profesión de economista, o bien las mujeres eran menos proclives por preferencias idiosincrásicas a estudiar economía. Y como vimos en la sesión anterior, esto se puede someter a un experimento natural con una carrera que tiene más tiempo de vigencia que la de economía, como la de medicina, ¿no? Y entonces, si a fines del siglo XIX había menos de un 5% de médicos que eran mujeres, según el criterio de la teoría económica convencional, había que asumir que había menos mujeres que hombres en la carrera de medicina, o bien porque los hombres tenían ventajas comparativas en la práctica de esa profesión, o bien porque las mujeres no se sentían, por la razón que fuera, inclinadas a estudiar medicina. Pero sabemos que esa era una explicación equivocada por la sencilla razón de que en ese país, Estados Unidos, donde hace poco más de un siglo casi no había médicos mujeres, en 2017 por primera vez fueron admitidas más mujeres que hombres en la carrera de medicina. Eh, y aquí esto parece sugerir que no había nada espontáneo o natural en esa división del trabajo, el hecho de que las mujeres no estudiaran durante mucho tiempo ciertas carreras. Aquí había dos explicaciones. La primera y más obvia, la discriminación. Un gran número de escuelas no admitía mujeres. La Escuela de Medicina de Harvard no admitió mujeres hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un factor que explica por qué las mujeres se desempeñaban en menor proporción en ciertas carreras, lo vimos en el podcast anterior, eran normas legales o sociales que impedían a las mujeres ejercer ciertas profesiones, pero la segunda era precisamente el hecho de que las mujeres dedican una parte significativa de su tiempo al cuidado del hogar y al cuidado de la familia, es decir, las mujeres realizan la abrumadora mayoría del trabajo doméstico en la mayoría de sociedades. Eh, y aquí es donde entra a tallar el problema de esta actitud de la teoría económica convencional, o por lo menos de la teoría de juegos, de que no se intenta explicar la conducta de los individuos en términos de lo que pasa dentro de sus mentes. Y esto es un problema porque hay suficiente evidencia para saber que las preferencias de los individuos no son idiosincrásicas, es decir, no son algo con lo que nacen y que mantienen a lo largo de su vida, sino que son en alguna medida, cuando menos, producto de la internalización de normas sociales. Y si son producto de normas sociales, en tanto las normas sociales cambian en el tiempo, las preferencias también pueden hacerlo. Ejemplo de eso es el que acabo de poner respecto a cómo antes las mujeres no estudiaban la carrera de medicina en una gran proporción y ahora sí lo hacen. Eso se debía a la discriminación, pero también a que se suponía que la actividad profesional fuera del hogar era competencia fundamental, si no exclusiva, de los hombres. Al cambiar esa norma, la participación de mujeres en las universidades en general y en carreras de ciencias en particular crece exponencialmente. Eh, y otro ejemplo de que estamos hablando de preferencias basadas en normas sociales es cómo ha cambiado la visión en Estados Unidos, el país del que estoy hablando, del papel político de las mujeres. Una encuesta de 1967 revelaba que ese año, el 67, solo 53% de las mujeres, perdón, de las personas encuestadas hubiera elegido a una mujer como presidente. O sea, poco más de la mitad nada más hubiera elegido en 1967 una mujer como presidente.
En 2007, 90% lo habría hecho, ¿no? Claramente no se trataba de una preferencia basada en rasgos que todas las mujeres comparten por biología, como sugeriría el congresista Bustamante, porque si no, no habría cambiado tan rápidamente. Estamos hablando de un periodo de pocas décadas en donde hay un cambio dramático en preferencias políticas sobre quién puede o no ser presidente. Por lo demás, si la explicación económica convencional según la cual el padre se dedica a las labores en el mercado de trabajo, fuera del hogar, y la madre al cuidado de la familia, fuera algo basado en aptitudes o preferencias, entonces en aquellos casos en donde es la madre quien consigue un trabajo mejor remunerado fuera del hogar, si lo que está en juego aquí es la maximización de la utilidad de la familia, si es la madre la que consigue un trabajo bien remunerado fuera del hogar, eso querría implicar de que el padre, al menos en ese caso, sí realizaría una proporción mayor del trabajo doméstico, del cuidado de la familia. Y paradójicamente eso no ocurre, precisamente porque va contra la norma social según la cual el proveedor en una familia debe ser el padre. Los hombres que ganan menos que sus esposas hacen una proporción del trabajo doméstico o del cuidado de la familia aún menor que los hombres que ganan más que sus esposas. O sea, no habría razón por la cual un hombre no debiera dedicarse al trabajo doméstico si su esposa es la que gana más dinero trabajando fuera del hogar que él, porque eso sería lo que redundaría en beneficio de la familia, lo que maximizaría la utilidad de la unidad familiar. Y sin embargo, los hombres muchas veces se rehúsan a hacer eso. Eh, en Japón hubo una encuesta interesante según la cual los hombres hubieran deseado tomar licencia de paternidad en mayor proporción de lo que lo hacían, pero que creían erróneamente que la mayoría de los hombres de su sociedad los iban a minusvalorar o los iban a valorar menos por dedicarse al cuidado de la familia en lugar de dedicarse a ascender profesionalmente. Repito, la encuesta revelaba que la gente tenía una opinión equivocada sobre lo que la mayoría pensaba de eso, pero ellos, al responder a la encuesta, preferían asumir ese tipo de labores domésticas, pero temían una sanción social si lo hacían en una alta proporción. Y entonces terminaban tomando menos tiempo de licencia de paternidad. Terminaría con un ejemplo de países desarrollados en donde bueno, la encuesta se hace en países en desarrollo y desarrollados, y en ambos casos se encuentra que la mayoría cree que cuando escasean los trabajos en tiempos de crisis, se debe dar prioridad en la adquisición de empleos a los padres, ¿no? Y esto es algo que pensaban la quinta parte de las mujeres suizas, por ejemplo, según la encuesta. Aunque el respaldo a la idea de que los trabajos debían ser fundamentalmente para los padres cuando había crisis, esa preferencia se reducía a medida que el nivel de ingreso fuera más alto en el país en cuestión. Pero yo diría que aquí probablemente esa preferencia no tenga que ver con el cálculo utilitario de los intereses de la familia, sino con normas sociales. Porque en países desarrollados, donde también había una proporción significativa que creía eso, eh, uno, hombres y mujeres participan ya en proporciones comparables en el mercado laboral. Dos, tienen niveles de calificación comparables. Tres, la discriminación está eficazmente prohibida por ley. Por ende, no hay ninguna razón para suponer, en el caso de los países desarrollados, que el hombre tenga ventajas comparativas cuando se trata de buscar un trabajo fuera del hogar, ¿no? Y sin embargo, una proporción significativa en esos países cree que es el padre y no la madre quien debería trabajar fuera del hogar cuando escasean los trabajos. Y eso no parece derivar, repito, de un cálculo utilitario, sino de normas sociales. El hombre es el proveedor. Esa sería la norma, ¿no? Eh, y de hecho, en países desarrollados, el costo de oportunidad para las mujeres
de abandonar el mercado laboral es mucho mayor, precisamente porque el nivel de ingreso promedio en esos países es más alto. Y entonces uno diría, incluso si surge la disyuntiva de qué proporción del tiempo de la madre debiera dedicarse al mercado de trabajo por oposición al cuidado de la familia, esa disyuntiva podría resolverse contratando personal encargado del cuidado de la familia durante parte del tiempo, cuando menos, o compartir el trabajo familiar con el marido, o como hacen en países con estado de bienestar, que el Estado absorba alguno de los costos del cuidado de la familia, que tenga guarderías infantiles o que las empresas tengan guarderías infantiles, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es obvio en un país desarrollado que un cálculo utilitario llevaría a una situación en la cual haya una división del trabajo en la familia, en la que el hombre trabaje fuera del hogar y la mujer se dedique al cuidado de la familia. Más que de un cálculo utilitario, cuando se produce esa división del trabajo en países desarrollados, lo que parece estar en juego son normas sociales que siguen estimando que corresponde a la mujer asumir la mayor parte del trabajo dedicado al cuidado de la familia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.